Contexto sociohistórico. En los años 70, Yucatán mantenía una paz de papel ante el deterioro de las organizaciones controladas por el PRI, partido en el poder en los 3 niveles de gobierno, originada por la elección del periodista Carlos Loret de Mola Mediz como candidato a gobernador, dejando un descontento entre la base de militantes que generó una guerra abierta entre él y el alcalde de Mérida, Víctor Cervera Pacheco. Además de la muestra de autoritarismo presidencial con la represión del movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, quebró la confianza en las instituciones y agrupaciones estudiantiles y sindicales del país, haciendo más evidente su objetivo de represión. En vista de esto y de las múltiples injusticias y carencias laborales que los trabajadores sufrían, un estudiante decidido a ayudar a las clases más desprotegidas fue generando un movimiento de democratización para organizar a los trabajadores de forma independiente cuando los sindicatos eran controlados por el Estado. Con el apoyo de los trabajadores y el sector estudiantil, el movimiento consiguió registros sindicales y contratos colectivos con empresas, y en octubre de 1973 se constituyó el Frente Sindical Independiente. Efraín Calderón Lara, apodado El Charras y originario de Opelchen, Campeche, fue defensor de los sindicatos principalmente de conductores de autobuses y del área de la construcción. Estudiaba la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Yucatán y daba asesoría jurídica a trabajadores que demandaban la creación de sindicatos democráticos, mejoras salariales y derechos que estaban reconocidos en la Ley Federal del Trabajo. Debido a su participación en mejorar las condiciones laborales de los obreros de diversas empresas, se vio involucrado en problemas con personas poderosas. Al fin y al cabo, su esfuerzo y trabajo por apoyar a trabajadores que eran explotados dio frutos y logró generar un movimiento de democracia en donde organizó de manera independiente a los trabajadores. Esto causó mucho enojo por parte de la Confederación de Trabajadores de México en Yucatán y del entonces gobernador Carlos Loret de Mola, sellando así su sentencia de muerte. Explicación del caso. Loret de Mola cedió a la presión de los empresarios que exigían que pusiera un alto a las huelgas y a la agitación obrera que se generaba en ese tiempo, y le ordenó a Felipe Gamboa y Gamboa, jefe de la policía, frenar al Charras. Fue así como el día 13 de febrero del año de 1974 fue secuestrado por un grupo armado, mientras iba en un coche por el rumbo del Campestre, cuando de manera violenta fue sacado del vehículo en donde iba. Tristemente, al día siguiente, el 14 de febrero del mismo año, su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura como el rostro y testículos destrozados, quemaduras en los brazos y una herida de arma de fuego en su cabeza, siendo asesinado a manos de los policías judiciales del gobierno del estado de Mérida, Yucatán, por lo que Loret de Mola fue señalado como principal responsable del homicidio. El funeral se realizó el mismo mes y como informa SDP Noticias 2012. Sin embargo, 3 días después del sepulcro, acudieron al cementerio autoridades estatales para ordenar exhumar los restos del difunto activista estudiantil. El gobernador ha intentado convencerme de que abandone mi causa, primero mediante impuestos oficiales y después mediante cohechos. Como he rechazado a unos y otros, han recurrido a las presiones y las amenazas. Creo que ahora el gobernador se dispone a atacarme directamente. Él es periodista, no político. Sus puestos los ha logrado mediante su pluma, a veces obsequiosa, a veces venenosa, según sea el caso y su conveniencia personal. Todos saben que cambia sin ningún escrúpulo de camiseta y que no tiene más convicción que la de sus intereses. Ahora lo presionan por varios frentes y no sabe qué rumbo tomar. Es temeroso, es inseguro. Eso me alarma más, pues nunca sabes cómo va a reaccionar este tipo de gente, según informa la revista Cambios del Sureste 2022. Ahora bien, hablaremos sobre los derechos humanos afectados. Como primer derecho vulnerado se encuentra el derecho a la vida. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Yucatán, en el artículo 1 se reconoce y garantiza el derecho a la vida. Como segundo derecho vulnerado se encuentra el derecho a la libertad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 7, dice que nadie puede ser privado de su libertad física. Como tercer derecho vulnerado se encuentra el derecho a la integridad física, psíquica y moral
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 5 dice que nadie debe ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a su persona. El caso concluyó con el coronel José Felipe Gamboa, director de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Yucatán, Carlos Marrufo Chan, subdirector administrativo, y Víctor Manuel Chan López, comandante de la sección de patrullas estatales, como presuntos responsables de los delitos de secuestro y homicidio. Del mismo modo, se le dictó formal prisión a William Salazar, subcomandante de la misma dirección, por encubrimiento, y a Enrique Salazar, funcionario, por secuestro y homicidio. En cuanto a las personas que recibieron la orden del secuestro, es decir, el sargento Néstor Martínez Cruz y Carlos Francisco Pérez Valdés, agente de patrullas, al igual que Eduardo Sáez Castillo, fueron acusados por los delitos de secuestro, homicidio y violaciones sobre las leyes de inhumaciones. Sin embargo, aunque se mantuvieron en prisión por un tiempo, al final se terminaron fugando por la entrada principal, uno por uno, hasta terminar en Estados Unidos. A pesar de que en el caso del Charra sí vieron culpables y sentencias, su muerte quedó como una marca que jamás se borrará por el simple hecho de que estos delincuentes vivieron a gusto y salieron antes de cumplir con los años estipulados por las leyes, quedando así inconcluso. En conclusión, este caso, a pesar que en su tiempo fue muy importante, en la actualidad es completamente desconocido para estas generaciones, debido a su completa y nula difusión del crimen atroz que ocurrió. Por el simple hecho que los sueños de un joven fueron apagados, solo por pensar y luchar en las injusticias que el pueblo sufría en esa época. Sin embargo, el dinero y el poder terminaron ganando, dejando así impunidad en este caso. Es muy importante destacar que conocer este tipo de situaciones nos permite reflexionar sobre todo lo que tuvo que pasar para llegar a lo que gozamos hoy en día. Las luchas, huelgas e incluso las muertes de personas inocentes son pruebas del gobierno incompetente, de leyes deficientes, la falta de valores y sobre todo de preparación por parte de las autoridades, las cuales deberían velar y proteger la seguridad de las personas. Siendo personas mexicanas, nosotros sabemos que las leyes solo aplican para personas importantes y que cuentan con una economía alta, mientras que los demás ciudadanos debemos cuidarnos hasta de las mismas autoridades cuando no debería ser así.